bien, estamos ahora con el general Vicente Romero, jefe de la IRANDRO. General, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, encantado. Hubiéramos querido hablar de la incautación de 7,5 toneladas, que es una incautación récord de cocaína, pero vamos a comenzar por lo menos con este tema del artículo de Fernando Rospigliosi el domingo en El Comercio, que se titula Otra mentira de Urresti. Y señala que el viernes 1 de agosto en Barranca hubo una conferencia de prensa, en fin, se presentó el propio ministro del Interior, señalando que se había encontrado propaganda, se había encontrado 600 kilos de clorhidrato de cocaína dentro de una camioneta del candidato fujimorista Alberto Tapia. Después otros titularon 500 kilos, otros 400 El Comercio, en fin. Tapia fue tildado de narcocandidato en buena cuenta. Y dice Rospigliosi lo siguiente: resulta que según el informe fiscal no había 600 kilos, sino 42 kilos. En la camioneta del candidato no había un solo gramo de droga, solamente había 138 kilos de yeso, no de cocaína. Los 42 kilos de cocaína los encontraron en una casa en Barranca que no tiene nada que ver con el candidato. El culpable es el cuñado del candidato, Danilo Corrado Silva Sánchez, y otras personas. La investigación fiscal que se había hecho no mencionaba a Alberto Tapia. De modo tal que da la impresión, no lo dice él, de que esto se hubiera montado para perjudicar la imagen de Fuerza Popular o del candidato de Fuerza Popular. Parece casi un psicosocial, en fin. ¿Cómo se puede explicar una, información de esta naturaleza, una información falsa de esta naturaleza? Muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad de poder aclarar. Definitivamente se tejen una serie de argumentos. Sin embargo, quiero que sepa la ciudadanía que estamos en otros tiempos trabajando en DIRANDRO. DIRANDRO actualmente trabajamos con un nivel de transparencia lo mejor posible. Esto tampoco quiere decir que somos incólumes. Siempre también hay personal que indudablemente comete errores o horrores. Pero quiero exclusivamente enfocar el tema cómo sucedió esta mala interpretación o en todo caso el error que nosotros podemos haber cometido. Esta intervención empezó a las 22:30 del día anterior. Fueron 3 lugares donde se intervinieron droga. DIRANDRO no interviene por casualidad. Es un trabajo previo de inteligencia. Estamos tras de una organización de mexicanos y colombianos, de manera que se adelantó la intervención porque, se avistó el vehículo que ya estaba acercándose a la orilla del mar, hacía juego de luces para poder bajar la droga y luego llevarla a una embarcación. Pero se interviene este primer vehículo. Y cuando se llega a la comisaría, lo primero que se hace es simplemente bajar la mercadería, los ladrillos y cuidarlo. Todos los trabajos que hacemos nosotros, lo hacemos con el Ministerio Público. No hay ningún trabajo que no se haga, lógicamente que están bajo inteligencia con su previo informe al fiscal. En segundo lugar, se intervino en otro predio. También se intervino ladrillos, aparentemente cocaína. En ese momento nosotros desconocíamos. Lo cierto es que cuando al siguiente día sale por los medios de prensa, por la radio especialmente, de esta intervención, particularmente en DIRANDRO siempre tenemos nosotros esa particularidad, de poder mantener en reserva siempre las intervenciones. ¿Por qué razón? Primero, porque muchas veces tenemos otros objetivos más por intervenir. Y a veces cuando sale por los medios de prensa imposibilita porque ya se hace público. Entonces los delincuentes tratan de huir, indudablemente, y la intervención no es al 100%. Entonces eso siempre tratamos de... ¿Pero se filtró esto? No tanto se filtró. Lo que pasa, usted verá que una comisaría es una dependencia pública donde necesariamente nosotros tenemos que ir ahí porque la intervención está dentro de la jurisdicción y teníamos que dar los vehículos y las personas intervenidas. De pronto alguien vio esa intervención y simplemente llamó. Eso fue. Así salió esa intervención. Lo cierto es que cuando se interviene una organización de esta naturaleza,
eso demora en poder hacer los análisis uno por uno, ladrillo por ladrillo, como se encontró. Y también hacer el pesaje. Entonces, cuando la prensa se enteró, yo estaba en el lugar, y llegaba más o menos golpes 9:30, 10 de la mañana, entonces no habían terminado la intervención, aún continuaban, porque estaban así. Sin embargo, los medios de prensa encontré en la puerta de la comisaría muchos. Bueno, luego llegó el señor ministro, indudablemente él anunció la intervención y nosotros le entregamos un avance de la ayuda. Lo tengo acá inclusive. Pero este avance era, acá está, esta operación. Acá entregamos esto. Fue un tema de inmediato. Le hemos hecho a máquina para que el señor ministro tenga una referencia y poder tener... ¿Y ahí se menciona 600 kilos? Sí, no. Acá hay un tema, que acá había un error de parte nuestra. Tenemos que reconocer. Usted verá que dice, como resultado de dicha intervención se comisó la cantidad de 418 paquetes tipo ladrillo, que es verdad, arrojando en la prueba de campo positivo para alcaloide de cocaína. Algunos recién habían, no todos estaban. Y acá al final dice 62 paquetes para yeso. O sea, estaban algunos todavía en proceso, no habíamos terminado, ni pesado todavía. Haciendo un total de 480 paquetes. Esto fue el total, nadie habló de 600. Bueno, 418 sí, eran cocaína y 62 eran... Todavía ahí, por favor, acá había un error, por eso le digo. Un error, en vez acá de expresar de que estos 62 probablemente sea cocaína y los otros sean... se invirtió la cosa. Sí invirtió. Pero ¿qué pasa? Acá no termina. Ustedes indujeron a un error al ministro. Efectivamente. Yo reconozco, nosotros hemos inducido a un error al señor ministro. No es el ministro que se equivocó. Perdón, ahí donde dice... Acá está. Como resultado de dicha intervención se comisó la cantidad de, no sé si se puede, por favor, a ver, vivos, no. La cantidad de 418 paquetes tipo ladrillo, arrojando una prueba de campo positivo para alcaloide de cocaína. Era al revés, esto era yeso. Y 62 paquetes positivos para yeso. Y al revés era cocaína. Al revés. Pero eso es un error. Claro, es un error tipográfico. No es un error hecho... Indudablemente tipográfico, es un error, digamos, conceptual. Pero mire, quiero que usted sepa una cosa, y es importante que la ciudadanía sepa. Cuando nosotros intervinimos un laboratorio, una casa, cualquier lugar, o un vehículo, primero lo que hacemos es el descarte uno por uno. Y aún acá no habíamos terminado por la premura del tiempo. Pero entonces inventaron incluso... No se inventó. No, acá había un error tipográfico, como le digo. No se inventó. No hay nada. ¿Y por qué le digo lo siguiente? Ustedes ya arrojan ahí un resultado, como si ya se hubiese terminado. No se ha terminado, ¿y sabe por qué le digo? Porque acá dice ladrillo. Si pues tipo ladrillo. Nosotros cuando damos una información precisa es el peso bruto. ¿Qué cosa quiere decir el peso bruto? Lo que encontramos, y esto pesa, con la envoltura, con todos los elementos que a veces lo encontramos. Ese es el peso bruto. Ahora, pero nosotros, ¿quién ha redactado eso? Es decir, ¿no han sido ustedes los que han redactado eso? No, esto lo redactaron acá en Lima y nos pasaron por correo. Entonces la premura... Pero si la cosa ocurrió en Barranca. No, claro, pero usted verá que ahora por las comunicaciones es algo muy rápido. Entonces la información está llegando a la central de análisis y de ahí nos enviaron este mensaje por correo. Y lo imprimimos y eso fue así. Pero hasta ese momento inclusive los oficiales que estaban interviniendo no estaban en el lugar. Entonces necesitamos información porque los medios de prensa lo necesitaban en ese momento. El error que ha sido nuestro es que esta ayuda, digamos, entregaron y eso fue el tema. O sea, no debió salir esto. Porque no son ni siquiera son 68, sino 42. Pero fíjese usted. Porque cada ladrillo se supone que tiene 1 kilo, ¿no? 1 kilo. Y son 42 kilos, claro, según la fiscal, ni siquiera son 68, menos aún que eso. No, Quiero terminar, por favor. Una cosa es el peso bruto, que no se había realizado tampoco. No se había pesado la droga en ese momento. No sé, pero digamos... No se pesó la droga. Entonces, cuando nosotros nos enteramos en su verdadera dimensión, si es cocaína o es yeso u otra solución. Toda la droga que se incauta a nivel del país viene acá a Lima. Y acá en Lima, en la oficina criminalística,
se hace el descargo. Pero entonces, ¿por qué informan ahí que ya habían, tantos 400 son cocaína y 68 son yeso? No, por eso le digo, esto ha sido un error tipográfico, no ha sido más que tipográfico, sí, ¿no? Sí, pero no un tema de llevarlo a error. ¿Se ha identificado a alguien alguien debe haber una sanción para quien ha inducido a Indudablemente esto está en proceso de investigación. Indudablemente, ¿por qué no se han inducido error? Ahora, ¿por qué puede haber, digamos, tanto ladrillo con yeso? Ese es otro tema. Bueno, esto ya, este caso es un tema de una organización entre colombianos y mexicanos. Acá ha habido una viveza, digamos, de los mexicanos y los peruanos. Esto está en materia de investigación todavía. Que han querido pasarle gato por liebre. Bueno, las organizaciones siempre a veces se hacen este tipo de... Sí, claro que sí, no es la primera vez. Pero a ver, me imagino que el comprador constatará si eso no es... Por supuesto. Entonces, acá, y nosotros tenemos acá las escuchas de este tema. Esto no es un tema improvisado, está con escuchas. Hay una fiscal que está de por medio acá. Nosotros no solamente hemos intervenido. Entonces, eso está debidamente... legalizado, digamos, con la presencia. Bueno, entonces aquí hay una confusión, el ministro fue inducido a un error, me imagino que se va a sancionar. ¿Quién puede haber tenido la negligencia absoluta de haber escrito una cosa como esa? Porque claro, aquí esto cae sobre leche derramada, ¿no? Porque como se dice que el ministro está dando, el Ministerio del Interior o la policía está dando información exagerada, fantasiosa acerca de los resultados en general, esto venía a ser una especie de comprobación de que esa era la política. Y eso nos empieza a preguntarlo, ¿será verdad este asunto de la incautación de 7,5 toneladas de cocaína en Huanchaco? Que es una incautación récord, digamos, nunca hay una incautación tan alta. Acabo de estar en esa intervención y yo quisiera también expresar cómo ha sido esa intervención, de alguna u otra manera. Fíjese, señor, esta intervención que ha habido es legal, es real, no hay nada fraudulento. ¿En cuál? En esta de Barranca, no hay en absoluto ninguna alteración. Esto es un error nada más, pero no en el tema. Es más, el pesaje como ya entra con peso. Estamos hablando si esto no se hubiese tomado los periodos y la molestia de averiguar qué decía exactamente el informe de la fiscal, nunca se hubiera descubierto, todos hubiéramos seguido creyendo que se encontraron 160 y tantos kilos en la camioneta de un candidato. Claro. ¿No? Entonces, ahora, sorprende que no haya sido Fuerza Popular la que haya descubierto esto, sino los vídeos. Pero no hay nada, como le vuelvo a repetir, esto es un tema totalmente claro para nosotros como la policía, la forma como intervenimos, se informó al comando, se dio oportunidad de que eso no, ni siquiera fueron 43 sobre las 7,5, las 7,5 toneladas que se ha descubierto. Bueno, es otro tema y gracias por la oportunidad que me da también. Yo creo que este es un hecho histórico en el país, primera vez que la Policía Nacional, a través de Irandro, hemos tenido esta oportunidad de poder intervenir esta gran organización, porque es una organización internacional netamente de mexicanos y peruanos, donde han armado una estructura legal, digamos, a través de estas dos empresas que estaban exportando ya. ¿Esto no tiene nada que ver con lo de Barranca? No, es totalmente diferente. ¿Era la primera exportación que hacía? No, hay 26 exportaciones ya. ¿26 de esta magnitud? No necesariamente. ¿Por qué le digo? Porque las empresas para ser exportadoras habituales tienen que tener un nivel de confiabilidad. Entonces las primeras exportaciones probablemente han salido limpias, que debe ser así. Y luego ya han infectado las bolsas o contenedores con cocaína, como la que han estado por sacar esta exportación, ¿no? Entonces no es la primera vez. Sí hay... ¿Cómo descubrieron esto? ¿Esto fue un soplo? ¿Fue una delación? ¿O fue el resultado de una investigación? ¿Cómo descubrieron esto? Bueno, ¿puedes contar brevemente la historia? Sí, muy breve. Yo creo que acá está de por medio la curiosidad, el trabajo fino que hace a veces este personal de inteligencia que trabaja en las unidades especiales. Perfilaron en Paita. Ya hubo una exportación de carbón y también ha habido en el Callao. Entonces eso a este grupo le pareció algo raro y saltó la sospecha. Entonces empezaron a seguir. Exportar carbón mineral a Bélgica y a España. Especialmente nunca se había exportado carbón. Nunca. Revisaron documentación, comenzaron a hacer los trabajos de inteligencia y logran ubicar el centro de operaciones en Trujillo, donde ahí se ha ubicado 6 depósitos en total,
5 de ellos totalmente en diferentes lugares, pero mantenían un tema importante que era el compartimentaje, de tal manera que solamente los mexicanos eran los que iban a los diferentes depósitos. Sin embargo, los que trabajaban en un depósito, también en temas de seguridad o en el trabajo mismo que hacían de la cocaína, para poderlos insertar en los bloques de piedra o darle de repente el recubrimiento, ellos no tenían nada que ver con otro depósito. Entonces, por eso que se mantenía esta estructura bien cimentada, pero bueno, como le digo, el trabajo... Pero entonces esto se descubre a partir de un análisis de las exportaciones. Sin duda, es el perfilamiento, es un perfilamiento que hace el perfilamiento. Agarran las exportaciones, ¿qué cosas puede ser raro? Así es como llegan a... Mire usted entenderá que acá en el Perú hay más de 600.000 contenedores que salen al año en el Perú. Y es totalmente difícil para la policía poder uno por uno inspeccionarlos. Entonces, lo más efectivo para nosotros es a través de las diferentes herramientas legales que tenemos y también de inteligencia poder descubrir estas organizaciones. ¿Cómo es esta la que acá? ¿Cómo van el Perú exporta 320, 30, 40 toneladas de cocaína al año, si no es más. Han descubierto 7 ahora, pero ¿cuál es la meta, digamos, en Colombia? Incautan como más de la mitad de la cocaína que se exporta. No es así. Más o menos, no es así. Más de 100 toneladas al año. Yo le explico esto, fíjese. Y es importante que esto, aprovechar la coyuntura. De acuerdo al informe del año 2008, indican que Perú exporta 320 toneladas al año. Ok, es un punto de referencia. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados en el Perú siempre a presentar lo que encontramos en los vehículos, en los buques, en fin, la droga la que hemos visto como ladrillos. Pero eso no es así. No se imagina el trabajo esforzado que se hacen a través de las organizaciones del propio Estado. Vale decir, el CORA, la propia Durandro que le da seguridad en el campo, donde la droga... pero en Colombia las cifras son de incautación de cocaína, aparte de la erradicación que pueden hacer. Yo comparto con diferentes policías del mundo y especialmente con Brasil, con Colombia. Lo que ellos colocan en los resultados finales es 2 tipos de interdicción: la droga interdictada, que es los decomisos que se hace, y la droga evitada. La droga evitada es la que se multiplica, hay una fórmula para poder saber cuántas hojas de coca uno puede tener un kilo de cocaína. Entonces, eso es lo que aumenta el volumen. No tengo acá la cifra comparativa, pero mañana la voy a mostrar para... Sí, con todo gusto. Ya nos ha ganado el tiempo, pero muy brevemente, los insumos químicos, he visto que la incautación de insumos químicos, la meta para el año 2016 es 3.500 kilos. Pero eso es muy poco, habiéndose ya establecido un sistema de control de insumos químicos con escáneres y todo, que era lo que se pedía y no se tenía. ¿Por qué tienen una meta tan baja? Bueno, nosotros nos seguimos a los lineamientos que hace de vida. Sin embargo, en estos momentos, por ejemplo, ya se va a empezar a operar en el BRAE para destruir los vehículos y los insumos químicos, aquellos que no cumplen con las rutas fiscalizadas. Y me parece algo excepcional. La única manera de hacerlo entender a estos delincuentes, que se quiere decir, o sea, son traficantes para nosotros. ¿Cuándo van a comenzar esto? Ya, en unos días más. Próxima semana estamos empezando. Muy bien. General, muchísimas gracias por su participación. En la hora N fue el general Vicente Romero, jefe de la Durandro. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Gustavo Guerra García, presidente de Protransporte. Hoy día fue el primer día del Corredor Azul ya de manera permanente, ha habido problemas, fallas, vamos a ver qué nos dice.